Sean bienvenidos todos los que nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos a nuestra iglesia Ancla de Vida. Y aprovecho de saludar a los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas bendiciones para todos. ¿Cuántos están contentos en el Señor? Amén. ¿Y cuántos están anclados en Jesucristo? Y tienen a Cristo como su esperanza, su ancla firme y segura. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Qué alegría que podamos reunirnos hoy para exaltar a nuestro Señor, para ser edificados en la fe, para compartir con nuestros hermanos y por supuesto también para darle nuestro servicio, ofrenda al Señor. Creo con todo mi corazón que no hay nada más maravilloso que vivir en Cristo. Creo que si pudiéramos resumir esta vida entendiendo que hay una eternidad y que solamente hay un tiempo y espacio, y que esta vida consiste en que conozcamos al Señor y que vivamos para Él, si usted logra comprender eso, ha logrado lo más importante. Porque eso va a determinar dónde vas a estar por toda la eternidad. Por eso no hay nada más maravilloso que vivir en Cristo y vivir la vida que a Dios le agrada. Que podamos vivir una vida en comunión con nuestro Señor. Pero la verdad es que a veces hacer lo que a Dios le agrada, al principio para nosotros resulta en conflicto. Nos cuesta, no es fácil, luchamos continuamente entre lo que nosotros queremos y lo que Dios mismo desea a través del Espíritu. En otras palabras, muchas veces entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ahí nos encontramos en esa lucha continuamente. Si hacemos lo que la naturaleza pecaminosa nos dice, o si vivimos conforme al Espíritu Santo. Pero siempre que usted decida hacer la voluntad de Dios, todo va a resultar para bien. Todo va a resultar en bendición. Al final, en los propósitos eternos del Señor. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos siempre en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué nos ordena el Señor permanentemente como hijos de Dios, como cristianos? Para que podamos vivir y que eso resulte en bendición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hoy quiero que aprendamos acerca de eso. ¿Qué hacer? ¿Qué nos ordena el Señor? Permanentemente, como cristianos, para hacer su voluntad y hacer siempre lo que a Él agrada, sabiendo que haciéndolo va a terminar en bendición. Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Para ello quiero invitarle a que me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al versículo 18. Repito, primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde el versículo 16 al versículo 18. Amén. Dice así la Escritura: estén siempre gozosos, oren sin cesar, y den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Volvamos al 16. Vamos a leerlo juntos. Diga: estén siempre gozosos. Ahora vamos a decirlo, pero con una actitud de gozo. Amén. Es decir, con una buena actitud. Otra vez. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. No sin cesar, ojo, no.
sin cesar. Y versículo 18, y debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Hoy quiero compartir el cierre de nuestra serie que hemos estado hablando durante todo este mes de julio, titulado Viviendo Contento. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cómo se llama la serie de este mes? Viviendo Contento. Pero esta serie la hemos venido tratando en distintos pasajes de la Escritura. Hablamos del Salmo 16 y dijimos que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Estudiamos el Salmo 37. Deleítate en el Señor, que nuestro deleite sea nuestro Dios. Esa es una decisión. Estudiamos Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides en los árboles, aunque las ovejas se han quitado la majada, aunque no haya vacas en los corrales, pero con todo y eso yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Estudiamos Filipenses 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez le digo regocijaos. Pero hoy quiero que estudiemos este texto. Estad gozoso siempre. Y le quiero decir la verdad, hermanos. Yo me siento desafiado con esta serie. Y me siento desafiado con el versículo de esta mañana. Porque uno manifiesta gozo, pero que ese gozo sea siempre, 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 he ahí el detalle. ¿Sí o no? Uno manifiesta gozo, aquí nos gozamos, disfrutamos, pero hay momentos del día o de nuestras jornadas que a veces nos dejamos abrumar por distintas circunstancias. Entonces el cristiano tiene que estar en una continua dependencia del Señor. Y cada situación que nos suceda debemos interpretarla como el Señor nos orienta, para que entonces así hagamos su voluntad. A veces me suceden cosas del día donde me he molestado, he sido áspero, donde sinceramente me he quejado, me he molestado. Ayer tuve una reunión con uno de mis mentores, a quien amo mucho, al pastor César. Él ha estado con nosotros varias veces. Antier nos reunimos, el día viernes, y le comenté acerca de una lucha que había tenido esta semana, una incomodidad que había tenido con mi esposa, y hubo un momento donde me había molestado, hermanos, y yo consciente, porque sé la prédica que estoy dando, el mensaje que estoy preparando, que estoy cocinando desde el lunes, la serie que he venido tratando, y aún con todo y eso, sentir esa molestia, me sentí mal delante del Señor. Obviamente, tenemos un principio bíblico, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Y qué hice? Bueno, tengo que resolver esto, no puedo esperar que anochezca o que nos acostemos sin resolver esto. Lo intenté por 5 minutos, pero dije no puedo ir en contra de esto. Gloria a Dios, por supuesto, siempre el Señor nos guía y lo solucionamos, pero me había sentido molesto, y en medio de esa molestia uno es áspero. Y allí viene un punto importante. Cada situación que nos toca vivir, ¿cómo la vamos a interpretar?
Si yo lo interpreto con mi naturaleza pecaminosa, va a pasar como me pasó. Me voy a molestar, me voy a amargar, voy a ser áspero, voy a decir palabras que no debo decir. ¿Sí o no? ¿Eso qué va a producir en nosotros? Dolor. Eso nos va a afectar. Y todo al final, ¿cómo va a terminar? No va a terminar bien, porque las decisiones que voy a tomar van a ser siempre incorrectas. Tomo malas decisiones, soy más áspero, puedo tener unas peores actitudes. Esa es parte de la naturaleza pecaminosa. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, toca reinterpretar todo. No lo voy a ver así, voy a ver esto como parte de un propósito de Dios que sirve para mi crecimiento. Y sé que Dios está obrando en mi esposa y en mí. Y esto me va a ayudar a crecer y nos va a ayudar a crecer y a seguir creciendo. Y eso nos lleva a tomar buenas acciones, buenas decisiones. Pero ¿cuántas cosas del día que te suceden las estás tomando o en la carne o las estás tomando en el espíritu? Entonces todo el día, dígame cuando se te juntan varias cosas al mismo tiempo, ¿sí o no? Y algunas no son tan favorables. Es ahí donde a veces uno se puede quejar, se puede incomodar. Y me he dado cuenta que debo ser más cuidadoso con las palabras y prestar atención, reflexionar cuántas de mis palabras se parecen a queja o a inconformidad y en cuántas palabras realmente estoy reflejando la paz, el gozo, el fruto del Espíritu Santo, el amor, el fruto del Espíritu Santo. Ese es un desafío que debemos tener continuamente nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque como dijo en una ocasión Martin Lloyd Jones, él dijo lo siguiente. Este no fue cualquiera, fue incluso el médico de la reina de Inglaterra. Él dijo que la peor propaganda del cristianismo son cristianos infelices y que se la pasan quejándose. Y que la mejor propaganda del cristianismo que podemos dar es viviendo siempre en gozo y en acción de gracias. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahí estamos demostrando verdaderamente qué es lo que es más valioso para nosotros. Y aquí viene un punto. Había una hermana cristiana, de estas hermanas ya mayores, ya que ronda los 68 años, 70 años. Ella manejaba su carro, tuvo que pararse a hacer unas compras de último momento, pero era ya tarde y cuando está saliendo cerraron el negocio. El lugar donde estaba solo, un poco oscuro, y cuando se va a montar en el carro apurada, preocupada, se dio cuenta que había dejado las llaves del carro dentro del carro. En ese momento la hermana dijo, ay, yo todo el tiempo, ¿dónde tengo puesta la cabeza? Todo se me olvida. Y se molestó con ella misma, pero después ella dijo, no. Y se llenó de temor, miedo, porque todo estaba solo. Pero después ella reacciona y dice, no. Porque la palabra enseña que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a nuestro bien. Aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y dijo, aún si Dios ha permitido esto, yo sé que en Dios todo va a ayudar para bien. Me va a ayudar. Pero después escuchó que venía un motorizado. En ese momento la hermana se volvió a asustar. ¿Sabes? Noche, solo, una moto. Pero ella dijo, no me voy a llenar de miedo. Porque el Señor acampa alrededor de los que le temen. Pero cuando venía el motorizado, resulta que tenía una cara de verdad que de eso que no inspira nada.
nada tepaz o placentero, sino que más bien tenía una cara de no muy buena conducta el hombre. Y ella volvió a luchar. No, no te llenes de temor, tú confías en el Señor. Y Él le prometió que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él mora en mí y Él me cuida. Ok. En eso el hombre ve que ella estaba tratando de abrir la puerta y como no podía, él se baja de la moto y empieza él mismo a abrir la puerta del carro. No pasó mucho cuando realmente la abrió. Y la mujer se alegró tanto. Gracias. Yo le pedí a Dios y yo sabía que iba a mandar a un buen hombre. Pero él le dijo, no, yo no soy buen hombre. Acabo de salir de la cárcel. Seguramente, ¿qué hizo usted? Él dice, bueno, estaba realmente preso porque robó carros. Por eso se me hizo fácil abrir la puerta. Pero la mujer tomó la decisión de creerle a Dios y dijo, no, yo le doy gracias a Dios. Y Dios es tan bueno que hasta mandó un profesional de la materia. Y por eso lo mandó a usted. Y usted dice, ¿qué significa realmente esta historia? La lucha que vamos a tener siempre, pero que usted y yo tenemos que tomar la decisión de creerle a Dios, la decisión de confiar en Dios, la decisión de estar gozoso siempre. Y para estar en gozo siempre, hermanos, necesitamos aprender a pensar como dice la Escritura. Como dice la Escritura en Filipenses 4:8, que lo vimos la semana pasada, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo virtuoso, todo lo que es digno de alabanza, en esto debemos pensar. Entonces usted va a tener dos opciones. O mira las cosas desde la perspectiva carnal, o aprende a gozarse siempre, aprendiendo a vivir pensando espiritualmente, hermanos. Como dice Colosenses 3:2, poniendo la mirada siempre en las cosas de arriba, mirando lo eterno, mirando el propósito que Dios está cumpliendo en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, en el tema que estamos compartiendo en esta mañana, que es Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, estos son conocidos como los mandamientos permanentes del Evangelio. ¿Cómo se llama? Le dije, los mandamientos permanentes del Evangelio. ¿Por qué son permanentes si todos igual son permanentes de toda la Biblia? No es permanente porque en cuanto a que Dios siempre todo los ordena. Es permanente porque debe estar siempre en nosotros. Y note, versículo 16, cómo aparece siempre. Dice, número 1, estén siempre gozosos. No a veces, no en algunos momentos, no solamente cuando las circunstancias van bien, no solamente cuando escuchas un buen reporte o recibes una buena noticia, no solamente cuando te dan un buen diagnóstico médico, no solamente cuando tienes suficiente para honrar tus compromisos. Dice la palabra que yo debo estar gozoso siempre, y ese es el desafío que tenemos como hijos de Dios, porque el impío, ¿qué cuento de gozo? ¿Qué cuento de dar gracias? ¿Qué cuento de que ora siempre? No lo hace. Y el religioso tiende a hacerlo solamente cuando las cosas van bien, cuando le conviene. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos el llamado de Dios de que esto esté siempre en nosotros. Dice, estén siempre, es permanentemente gozosos, oren sin cesar, eso es permanentemente, ya vamos a hablar acerca de eso, y dice, y den gracias por todo, y eso también es algo que es permanente. Debo dar gracias
aún en la muerte de un ser querido. Debo dar gracias aún cuando el negocio que le puse todo mi empeño terminó quebrando. Debo dar gracias aun cuando algo salió todo lo contrario a lo que yo quería o esperaba. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es un gran desafío. Porque ¿cuál es la tendencia de nuestra condición caída? Precisamente molestia, quejas. A ver, ¿qué más dicen por aquí? Ira, tristeza. Por aquí, que están callados. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en una situación así? Nos podemos desanimar. Es más, Pablo le escribe esto a los tesalonicenses porque ellos, aun cuando habían manifestado amor, fe y esperanza, se habían encontrado en grande tribulación. Y por eso Pablo los estaba animando. Es decir, siempre vamos a necesitar ese ánimo, pero es algo que debemos manifestar siempre. Ahora, aquí viene una gran pregunta. ¿Por qué debo estar gozoso siempre? ¿Por qué tengo que orar siempre? ¿Por qué tengo que darle gracias a Dios en todo? Bueno, te voy a dar la principal respuesta. No yo, Dios mismo. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque esa es la ¿qué? La voluntad de Dios para con nosotros. ¿Cuántas personas tienen ese deseo de cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay una voluntad de Dios que es secreta. Es secreta, solo Dios lo sabe. Eso es lo que dice Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice ese versículo? Dice que las cosas secretas, vamos a leerlo, las cosas secretas le pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros, las que Dios ha revelado a través de su preciosa palabra, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero entonces, hay una voluntad secreta que yo no sé. A veces yo quisiera saber muchas cosas, pero Dios se las reserva. Pero hay cosas que yo sí estoy claro que es la voluntad de Dios. Yo no te puedo decir exactamente cuál es la voluntad de Dios de lo que tú estás viviendo hoy. No lo puedo decir. Pero sí te puedo decir algo que es lo que tú necesitas saber. ¿Qué es lo que necesito saber hoy? Lo que necesitas saber es lo que dice el versículo 16 al 18. Que debes estar gozoso en esa situación. Que debes estar orando en esa situación siempre. Y que debes darle gracias a Dios en todo. Porque esa, claramente, es la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Den un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Dejémosle a Dios que Él haga lo que Él sabe hacer y hagamos lo que a mí me corresponde hacer. ¿Qué me corresponde a mí? Estar siempre gozoso. ¿Qué me corresponde a mí? Estar orando sin cesar. ¿Qué me corresponde a mí? Dar gracias en todo. Porque esa es su voluntad. Pero ¿para quiénes? ¿Para quiénes es esa voluntad? Aquí dice, para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, eso es para usted. Y le voy a hacer una aclaratoria. Y yo quiero que con esta aclaratoria quede claro. Una de las marcas distintivas del cristiano más notorias es la gratitud. La característica que manifiestan los incrédulos, los escépticos, es precisamente la ingratitud. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Dice Romanos
capítulo 1, vámonos a Romanos capítulo 1, en el versículo 18, si usted tiene su Biblia, ¿qué subtítulo le aparece allí? En Romanos 1:18, ¿qué subtítulo le aparece? La culpabilidad del hombre, dice algunas. Vamos a verlo en algunas versiones. Todos somos culpables. Aquí lo estoy buscando. Toda la humanidad ha obrado mal. En la Reina Valera 2015 dice: el hombre es inexcusable ante Dios. No tiene excusa. No tiene excusa. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cuando usted ve los cielos, el universo, el ser humano, la naturaleza, de modo que no tienen excusa. Es como, imagínense un carro. ¿Cuántos hombres hay aquí? A ver, levanten la mano los hombres. La mayoría de los hombres saben bastante de carros, aunque hay mujeres que saben más que algunos hombres, ¿no? Pero pueden ayudarme todos. Para que un carro funcione, ¿cuántas cosas se tienen que dar? Bueno, pastor, usted dice eso. Mire, usted, el carro no lo tengo en las mejores condiciones para que ande, y usted dice eso. Pero ¿qué se necesita para que un carro ande? A ver, ¿qué me dice? Gasolina, ¿qué más? Aceite, ¿qué más? Batería, ¿qué más? Cauchos, carrocería, volante, motor. Si no hay motor, ¿cómo anda eso? Frenos, porque si no, imagínense. Una caja, transmisión, el tren, todo eso, tren delantero. Y a veces un sensor, una cosita, una bujía, un relé, se paró todo el carro. Y que un fusible, y que venga alguien y diga que ve un carro hermoso, espectacular, que funciona como usted lo quiere, y que diga: no, eso está ahí por una explosión. Se dio una explosión y todo quedó tan engranado, tan perfecto, todo funciona perfectamente. No, cuando alguien ve un carro, sabe que hay un ingeniero que lo diseñó, que lo hizo funcionar, y que me pasó esta semana. Una falla el carro, lo llevé para que me lo escanearan y me arrojó un código, y buscando el bendito código tuve que ir al manual, y en el manual me salió el código. Y cuando voy al manual, código tal, que dice al lado posibles causas de la falla. Hay que ir en ese orden. Fuimos a la primera y gloria a Dios dimos con la falla. Pero todo eso me está diciendo que hay alguien que hizo precisamente todo ese nivel de perfección. Eso no llega así porque y quedó todo perfecto. Dios está diciendo, si tú miras la creación, tú no puedes negar la existencia de Dios. No la puedes negar. Pero mire lo que dice luego. Dice, no tienen excusa.
versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios por medio de las cosas de Dios, mire cómo dice, quiero que lo lea conmigo en voz alta, a ver. ¿Qué dice? No le glorificaron. Pero mire lo otro que aparece. Ni le dieron gracias. La ingratitud es terrible, hermano. La ingratitud es una marca del que no conoce a Dios. La gente que conoce a Dios aprende a ser agradecido, porque entiende que todo es por la gracia del Señor. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se volvieron necios. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuánta gente hoy se creen los sabios del mundo y niegan al Señor? El Señor dice, se hicieron necios. Profesándose ser sabios, se hicieron necios. Ahora, ya voy a tocar ese punto, pero sí quiero que comprendamos esto. Estamos llamados a estar gozosos siempre. Estamos llamados, oiga bien, a orar siempre. Y estamos llamados a ser agradecidos siempre. Pero les tengo una noticia. En los cristianos de la iglesia primitiva, la iglesia naciente, esto era un saludo y una despedida. Dentro de su salutación siempre estaba, estén gozosos, estén gozosos. Cuando se despedían, nos vemos, o algunos shalom, pero también estén gozosos. Vamos a ver un ejemplo de ello. Segunda de Corintios 13:11. Miren cómo Pablo termina. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, estén en un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de paz y amor estará con ustedes. Imagínense que usted cada vez que se va a saludar, le recuerda al hermano, esté gozoso. A ver, denle una palmadita al que tenga a su lado y dígale, ¡hey, esté gozoso! ¡Ánimo, gozosos! En el Señor siempre. Es algo que debemos recordar a cada momento. ¿Por qué debo estar gozoso? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué más debo estar gozoso? Número 1, porque es la voluntad de Dios. 2, porque es la evidencia externa, es mi manifestación que soy un hijo de Dios, soy agradecido. 3, es la mejor propaganda de la que dijo Martin Lloyd-Jones de nuestra fe ante los demás. Si la gente nos ve siempre con una queja, no van a comprender la gracia, hermano. Necesitamos reflejar a Cristo. Y 4, porque cuando yo tengo gozo, estoy satisfecho en Dios. Una de las oraciones que siempre oro por mis hermanos: pastor, ore por mí. Pastor, estoy cumpliendo años. Pastor, ofrendé, ore por mí. Y siempre en mis oraciones es que encuentren gozo y satisfacción en el Señor. Que en el Señor usted esté satisfecho. ¿Qué pasa si un cristiano no manifiesta gozo y no está satisfecho? Le voy a decir qué está pasando allí. Está diciendo, Dios no me satisface, por ende voy a tener que resolver mis asuntos. Y ese es el momento donde las personas pecan, porque van a buscar conseguir satisfacción en ellos mismos, fuera de la voluntad de Dios. No consigo satisfacción con mi esposa. ¿Será que me equivoqué o Dios se equivocó con esta mujer? Y comienzo a mirar hacia otro lado, deseando cabida al pecado. ¡Ey! ¿Cuándo es que voy a tener? ¿Cuándo es que voy a salir de esta situación tan hostil económicamente? Voy a tener que entonces. Y muchas veces, hermanos, puede que hagamos algo que no sea del agrado de Dios. Cuando yo no tengo gozo y satisfacción en Dios, estoy muy propenso al pecado. Cuando vivo en gozo y satisfacción en Dios, yo estoy diciendo, Dios sabe lo que yo necesito.
Y como Él sabe lo que yo necesito, si no lo tengo en este momento, Él sabe por qué. Eso lo dijo el Señor. Antes de que ustedes lo pidan, ya el Padre lo sabe. Significa que si Dios lo sabe y no lo tengo, es porque Él sabe lo que yo necesito y no es necesariamente eso. Tal vez es paciencia, el fruto del Espíritu, el carácter. Dios está muy interesado en tu carácter. Dios está más interesado en el carácter que en mi comodidad. Eso fue algo que descubrí. No ahorita, hace ya rato. Porque yo antes pensaba, porque siempre me habían dicho, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir. Pero cuando me decían Dios te quiere bendecir, siempre yo pensaba que era una nueva casa, un nuevo carro, un mejor negocio. Pero no necesariamente esa es la bendición que Dios está diciendo. Algo que es mucho mayor, algo que es eterno. Te está preparando para una herencia incorruptible, inmarcesible, y eso requiere carácter. Eso requiere una vestidura para entrar en el reino, y esa vestidura no se compra en traje, hermano. Esa es una vestidura que nos lleva a la obra de Cristo y que nos habla de una obra de santificación progresiva. Y esa santificación progresiva es un proceso de transformación de Dios en mi vida. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana? Hermanos, denle la gloria al Señor. ¡Aleluya! Eso nos debe mover a todos. Gloria a Dios. Claro que Dios te va a bendecir, pero miren, en tu carácter te va a bendecir con la mayor bendición. Ya Él te bendijo, dice Efesios 1:3, y que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo le digo, Señor, bendíceme si Él ya me bendijo con todo? Vamos a leerlo, Efesios 1:3. Efesios capítulo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. El Señor me bendijo. Soy bendecido. Ya Él me bendijo. Y si Él me bendijo, nadie me puede maldecir. Si Él me bendijo, estoy completo en el Señor. Él sabe lo que yo necesito. Todas mis bendiciones están en Cristo. ¿Tú puedes creer eso? Todas tus bendiciones ya están en Cristo. ¡Wow! Eso es maravilloso. Porque siempre pensamos en logros. ¿Qué tengo que hacer yo? Pensamos como el joven rico. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? No, ya Cristo lo hizo por ti. Tú no puedes hacer nada, ya Cristo lo hizo. Porque cuando el Señor dijo, el rico se siente autosuficiente, pero luego el Señor le dio la respuesta y vino Pedro y dijo, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Ahora, oiga bien, ese debe ser el saludo entonces de los cristianos. Ahora, ¿por qué también debo estar gozoso siempre? Hay un acróstico, si puede poner el acróstico, ese acróstico se llama PEGO. A ver, PEGO. Esas son cuatro palabras. La primera, la P, es de promesas. La E, eventos. La G, de gracias, y la O, de ocasión. Repito, promesas, eventos, gracias y ocasión.
¿Ya lo anotaron las 4 palabras? ¿Cuál es la P? La E, la G y la O, ocasión. ¿Cómo se lee la oración? Dios cumple todas sus promesas por cuanto Dios controla todos los eventos. Dice que no cae un pajarillo al piso, sino también es parte de la voluntad de Dios. Por eso puedo dar gracias a Dios por todo, en toda ocasión. Repito, Dios cumple todas sus promesas por cuanto Dios controla todos los eventos. Por eso puedo dar gracias a Dios por todo, en toda ocasión. A Dios nunca nada lo toma por sorpresa. Una de las peores predicaciones que escuché en mi vida se llamó el plan B de Dios. Y el predicador decía, como esto se le escapó de las manos, Dios tuvo que pensar en un plan B. O sea, entonces, ¿dónde está la omnisciencia de Dios? ¿Dónde está la soberanía de Dios? La omnipotencia. No conoce a Dios. Qué importante es conocer los atributos de Dios, el carácter de Dios. Usted tiene que conocerlo, porque si usted escucha un mensaje, usted tiene que saber si le están hablando del Dios verdadero o de un Dios inventado. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es, Pedro? Repítame la oración, a ver, quien lo haya anotado, ¿quién lo puede decir? A ver, un valiente o una valiente que se levante, que lo haya anotado. Por allá, por aquí. No, ya se levantó ya la hermana Mirna. Vamos a ver. No, pero la oración completa, ¿la anotó? ¿Quién la anotó? Por aquí, la hermana Sonia. No, lo último no. Empezó bien. Por eso puedo dar gracias por todo, en toda ocasión. Gloria a Dios. Ahora sí, el aplauso fuerte al Señor. ¿Cómo es orar siempre? Pastor, yo trabajo, yo estoy pendiente de las cosas del hogar, estoy aquí, ¿cómo puedo orar siempre? Orar sin cesar es que durante todo el día estoy conectado a Dios, estoy en comunión con Dios, y en cada espacio estoy hablando con el Señor, estoy expresándole mi deseo de agradarle, de hacer su voluntad, de ser guiado por el Espíritu Santo. A mí me impacta Jesús. Sí, Jesús, Dios hecho hombre, todo lo que hacía siempre decía, porque todo lo que he venido a hacer es la voluntad del Padre. Nada hago por mí mismo, sino por mi Padre. Y lo que hablo no lo digo por mí mismo, sino por mi Padre. Jesús siempre dijo la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre. No se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Si Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el énfasis fue todo la voluntad del Padre, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Y todo por el Espíritu. ¡Ey! Él echa fuera demonios por medio de Belzebú. Sí, por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. Es porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre Jesús, todo lo que hacía, era por el Espíritu Santo, para la voluntad del Padre. Ahí usted ve el principio de complementarismo de la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros debemos depender del Espíritu para hacer la voluntad del Padre? ¿Para cuánto es esa palabra, hermanos?
Y quiero culminar con esto. Romanos 1:22. Lo estábamos leyendo hace un momento. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron... ¿Por qué se hicieron necios? ¿Quién se recuerda? Porque no fueron agradecidos, porque no le glorificaron, versículo 20 o 21, ya lo vamos a ver, aquí el 21, porque no le glorificaron ni le dieron gracias. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Santiago 1:2. Este versículo usted lo ha escuchado muchas veces. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, estén por sumo gozo, sumo, cuando se encuentren ante diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué debo estar gozo en la prueba? Verso 3. Porque la prueba produce paciencia. Es decir, yo siempre, para tener gozo, no debo ver el momento, debo ver el final. Cuando tú, en otras palabras, tú tienes que ver el final siempre. Voy a poner 2 ejemplos prácticos. Aquellos que a veces se han sentido tentados. Si yo hago esto, si yo le soy infiel a mi esposa, pero es que me provoca. Tengo un deseo carnal incontrolable. Pues ya va, imagínate la película final. El final. Vete para el final. Se enteró, se divorciaron, sufrieron los hijos. Estás mal espiritualmente. Una de las cosas que trae más ruina al hombre es la infidelidad, eso lo dice Proverbios. Es una afrenta imborrable. Cuando tú ves el final, se te quitan las ganas. No, ya no. No, listo, porque el diablo no te va a decir eso. Ok, pero también, volvamos al versículo, hay que ver el final, porque Santiago dice, Santiago 1:2 dice: tengan gozo cuando se encuentren en pruebas. Ya va, en la prueba lo normal es no tener gozo, pero aquí dice que debo tenerlo siempre. ¿Pero por qué? Por lo que esto va a producir. ¿Cuál es el final? Que esta prueba te hará crecer en Dios. Que esta prueba hará que tengas más fe en Dios. Que esta prueba te hará cada día parecerte más a Cristo. Que esta prueba terminará, redundará en una bendición eterna que nadie te podrá quitar. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen Cristo vive? Hay que ver el final. Ahora le hago la pregunta, pero hay gente que yo he escuchado que dice: no, pastor, yo no volví a pedir más nunca paciencia. ¿Por qué, hermano? La paciencia tanto que se necesita, y es una virtud tan valiosa en el reino. No, porque si pido paciencia me van a mandar pruebas. ¿Te has escuchado gente que dice algo así, no? No, pero es que la Biblia no te está diciendo eso. Igual vas a tener pruebas siempre, las pidas o no las pidas. Más bien la Biblia lo que te está diciendo es que cuando estés en prueba, te goces. Pero para eso tú necesitas algo. ¿Qué creen ustedes que se necesita? No, la paciencia te la va a dar la prueba. Por aquí, ¿qué dicen? A ver, quiero escucharlo. Fe. ¿Alguien difiere aquí de la fe? Andreina. El espíritu, ¿qué más? Por allá, Nelson. Conocimiento. Sabiduría. Que sea la palabra que nos responda. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que estén perfectos, cabales, sin que le falte nada. Y aquí viene lo que se necesita.
Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Hermanos, para que uno, al estar en la prueba, tenga gozo, es porque necesito la sabiduría para comprender eso que está pasando y ver el final y decir, esto me ayudará, esto lo necesito, esto es necesario. ¿Por qué aquellos que leímos en Romanos 1:22, siendo sabios, se volvieron necios? Por cuanto no glorificaron ni fueron agradecidos. Porque solamente los sabios manifiestan gozo, aún en medio de la prueba. Ahora, pastor, entonces me falta mucha sabiduría, pero les tengo una buena noticia. Pídasela a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántos dicen amén? Denle la gloria al Señor. ¡Aleluya! Vamos a estar de pie. ¿A cuántos Dios les ha hablado en esta mañana? ¿Cuántos quieren crecer en sabiduría? Bueno, les tengo una muy buena noticia. La próxima semana comenzamos una nueva serie y se llama ¿Cómo vivir sabiamente? Si quieres crecer en sabiduría, no te la puedes perder. Te vamos a estar esperando durante todo el próximo mes. Vamos a adorar a Dios, vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Cuán bueno es nuestro Dios, cuán precioso es su nombre, cuán glorioso es. Señor, te damos gracias. Señor, te adoramos. Gracias por esta palabra. Hoy tomo la decisión de que voy a interpretar cada situación, no con la carne, sino en el Espíritu. Y me voy a gozar en ti. Y ese gozo se va a reflejar a través de mis decisiones. Hoy tomo la decisión de hacer morir lo carnal, la vieja naturaleza, lo viciado, lo corrompido, la queja, la amargura, la ira, la insatisfacción. Quiero vivir en el Espíritu. Quiero ser agradecido. Quiero tener gozo siempre. Quiero orar en todo momento. Porque esa es tu voluntad, Señor. Esa es tu voluntad para con nosotros. Eso es vivir como sabios. Eso me va a guardar. Eso va a ayudar a que otros te conozcan. Eso será tan liberador. Me liberará. Eso reflejará que soy de verdad un hijo de Dios. Es la evidencia. Y me guardará del pecado, que es la insatisfacción de Dios. Porque todo pecado es no cumplir el más grande de los mandamientos. No tener otros dioses, sino creer solamente en Dios y amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Señor, te doy gracias.